Corría sin mirar atrás. El aire era tan espeso que dolía respirarlo, y cada rama que me rozaba sentía como una cuchilla abriéndose paso entre mi piel. La prisión quedaba lejos, sepultada por la oscuridad de la selva, pero el eco de los gritos aún rebotaba en mis oídos. Llovía, una lluvia caliente y densa que parecía querer enterrarme en barro. Sabía que si me detenía, si siquiera me atrevía a respirar demasiado fuerte, me encontrarían. No había camino, solo raíces, hojas podridas y un olor rancio que se colaba hasta los pulmones. El uniforme gris, empapado, pesaba como una piedra. Mis manos temblaban, no de frío, sino de esa certeza sucia de estar solo, completamente solo. La selva era un monstruo con 1000 ojos. Cada crujido, cada silbido del viento entre los árboles me hacía pensar que algo se arrastraba detrás de mí. Fue entonces cuando los vi, 2 puntos amarillos, brillando entre la oscuridad, inmóviles. Pensé que eran luciérnagas, hasta que uno parpadeó, y luego otro. Se movían bajos, fluidos, acompañados por un murmullo grave, casi un rugido contenido. Una familia de jaguares me observaba desde la maleza. La madre, enorme, tenía la mirada fija en mí, como si supiera que estaba herido, cansado, débil. No podía correr más. Giré sobre mí mismo buscando una salida, pero la selva se cerraba como una boca dispuesta a tragarme. Mis pasos se hundían en el lodo. Entonces la vi, una silueta oscura entre los árboles, una estructura de madera medio hundida, una casa vieja abandonada. Sin pensarlo corrí hacia ella. No supe si los jaguares me siguieron o si simplemente desaparecieron, pero cuando crucé el umbral, algo cambió. El aire era distinto, helado, denso, y aunque el lugar parecía vacío, sentí claramente que alguien respiraba dentro, muy cerca. Me llamo Luis Andrade, aunque ese nombre ya no me sirve de mucho. Desde que escapé de esa prisión perdida en medio de la selva, siento que dejé de ser quien era. No fue una fuga planeada, no hubo cómplices, ni mapas, ni rutas. Solo una noche de desesperación, una puerta mal cerrada y el instinto de seguir corriendo, sin pensar en lo que vendría después. Aquella prisión era un infierno húmedo y silencioso, un lugar donde los hombres desaparecían incluso antes de morir. Los guardias decían que la selva se encargaba de todo, que los cuerpos que intentaban escapar nunca volvían a encontrarse, que los árboles mismos los devoraban. Pensé que eran historias para asustar a los más débiles, hasta que me tocó comprobarlo. Caminé durante horas sin saber hacia dónde iba. El cielo estaba cubierto y la luna apenas era un círculo borroso detrás de las nubes. La lluvia no se detenía y cada paso me hundía más en ese barro que olía a sangre y a hojas muertas. No sabía si me perseguían los guardias o algo peor, pero lo que encontré más adelante no fue humano. A veces pienso que la selva me dejó llegar hasta esa casa a propósito, que me empujó como si quisiera mostrarme algo, porque desde el momento en que crucé su puerta, algo cambió dentro de mí. El miedo dejó de ser solo físico, se volvió interno, profundo, como si alguien hubiera empezado a susurrar dentro de mi cabeza. Antes de continuar con mi historia, te invito a suscribirte a este canal, Medianoche Eterna, dejar tu like y contarme en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este relato. Ahora, respira profundo, porque lo que viene a continuación no debería haber ocurrido jamás. No sé cuánto tiempo corrí después de cruzar el portón oxidado de la prisión. Solo recuerdo el sonido del barro cediendo bajo mis botas y el golpe seco de mi respiración, rebotando entre los troncos como un eco enfermo. La luna apenas iluminaba los contornos de los árboles y cada sombra parecía moverse, respirar, observar. La selva era una presencia viva y yo era un intruso en su vientre. En mi mente aún resonaban los gritos.
Uno de los guardias había visto mi silueta entre la lluvia. Escuché el silbato, los pasos, los perros. Pero la tormenta me dio una ventaja. El agua borró mis huellas y el viento se llevó los ladridos. Casi podía sentirme libre, hasta que recordé lo que decían los prisioneros más antiguos. Quien escapa no vuelve a ser hombre. La selva se encarga de eso. Me detuve un momento bajo un árbol gigantesco, cuyas raíces parecían salir del suelo como serpientes petrificadas. Intenté recuperar el aliento, pero algo en el aire me obligó a guardar silencio. No era el sonido del viento ni de los insectos. Era un silencio antinatural, espeso, como si el bosque entero contuviera la respiración. Y entonces lo escuché, un gruñido grave, profundo, que parecía vibrar dentro del pecho. Volteé despacio. Entre la maleza, dos ojos amarillos brillaban con una calma monstruosa. Luego otros dos, y otros más. Me quedé helado. Eran 3, quizás 4 jaguares. Uno de ellos, más grande, se adelantó unos pasos, moviéndose con la elegancia de quien sabe que domina la muerte. Sentí el corazón en la garganta. No podía correr, no podía gritar. Cualquier movimiento los provocaría. No sé de dónde saqué el valor, pero tomé una piedra del suelo y la lancé al lado opuesto. El sonido seco del golpe los distrajo apenas un instante, el suficiente para que diera 2 pasos hacia atrás. Pero uno de ellos gruñó, mostrando los dientes, y mis piernas se congelaron. Estaba atrapado entre las fauces de la selva y las de los animales, y fue entonces cuando la vi. Aquella casa, apenas visible entre la niebla, como un esqueleto de madera erguido en la oscuridad. Corrí hacia ella sin pensarlo. Escuché un rugido detrás y ramas rompiéndose, pero no miré atrás. El barro me tragaba las botas, los brazos me dolían de apartar las ramas y la lluvia caía con una furia casi humana. Cuando llegué al porche, tropecé y caí de rodillas. La puerta estaba entreabierta, balanceándose con el viento. Entré, empujándola con el hombro, y la cerré de un golpe. Dentro, el aire era diferente, frío. No el frío natural de la noche, sino uno seco, inmóvil, como si nada hubiera respirado allí en años. El suelo de madera crujía bajo mis pasos. Había muebles cubiertos de polvo, un reloj detenido, y en una esquina una lámpara de aceite apagada. La tomé con manos temblorosas, buscando fósforos, y los encontré sobre una mesa. Cuando encendí la llama, la casa pareció suspirar. Las paredes estaban llenas de marcas. No eran dibujos ni símbolos. Eran rasguños, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. En el suelo, cerca de la chimenea, había restos de algo que parecía un abrigo viejo, cubierto de moho. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, y cada gota que caía se sentía como un golpe dentro de mi cabeza. La idea de volver afuera era imposible. Prefería enfrentar fantasmas que jaguares. Me senté junto al fuego muerto, intentando encenderlo. El fósforo se apagó con un silbido, y el segundo hizo lo mismo. Al tercero, la llama se mantuvo viva, pero entonces lo escuché. Pasos, claros, pesados, acercándose desde el pasillo. No podía ser el viento, no podía ser mi imaginación. Aquellos pasos venían hacia mí, lentos, deliberados. El aire se volvió espeso y la llama de la lámpara tembló como si alguien la soplara. «¿Quién anda ahí?», murmuré, apenas audible. No hubo respuesta, solo el sonido de la madera quejándose bajo un peso invisible. Sentí el olor a tierra húmeda, a leña vieja, a sudor rancio. Giré la lámpara hacia el pasillo y vi la silueta. Un hombre, alto, cubierto de sombras, con un hacha colgando de su mano. No caminaba, flotaba, arrastrando los pies, como si aún cargara el peso de una vida que ya no tenía. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado mirando aquella figura. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, pero dentro todo era silencio. La silueta no se movía, solo
Me observaba. El reflejo de la lámpara temblaba sobre la hoja del hacha, que goteaba un líquido oscuro, espeso, como si acabara de salir de la tierra. Di un paso atrás, pero el suelo crujió y la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé solo otra vez, o al menos eso quise creer. La lámpara chisporroteó, lanzando sombras deformes por las paredes. En una de ellas vi algo que me heló la sangre, un rostro. Era el mío, pero con los ojos completamente negros, sin pupilas, sin alma. Parpadeé y la imagen se deshizo, pero el escalofrío quedó. Sentí un zumbido en los oídos, un murmullo grave, casi humano. «Sal de mi casa», susurró una voz. No venía de ninguna parte concreta, era como si la madera misma hablara. Retrocedí, tropezando con una silla, que cayó haciendo un ruido ensordecedor. Afuera algo golpeó la pared. Un ruido seco, repetido, como si alguien cortara leña bajo la lluvia. El sonido del hacha golpe tras golpe, hundiéndose en algo que ya no gritaba. «No puede ser real», repetía en mi mente, pero el olor cambió. Un hedor a hierro, a carne podrida y humo llenó la habitación. Corrí hacia la puerta principal, intentando abrirla, pero estaba atascada. Tiré con todas mis fuerzas, sin éxito. Entonces la voz volvió, más cerca, casi detrás de mi oído. «Nadie sale de aquí, muchacho. Nadie». Giré bruscamente, pero no había nadie. La lámpara parpadeó y se apagó. Oscuridad total. Mis manos temblaban buscando los fósforos. Los encontré, pero estaban húmedos. Intenté encender uno, otro y otro más. Todos se rompían. En medio de la oscuridad, sentí un roce en el hombro. No fue aire, no fue imaginación. Era una mano áspera, fuerte, sucia. Grité. Corrí hacia la escalera, subiendo sin mirar atrás. Cada peldaño gemía bajo mi peso y el eco de mis pasos se confundía con otros pasos, más pesados, que me seguían. Al llegar al final, una puerta entreabierta dejaba ver una habitación pequeña, iluminada por una vela consumida casi por completo. Entré y cerré la puerta de un golpe, apoyándome en ella mientras mi pecho ardía de miedo. En la pared frente a mí había fotos antiguas, casi borradas, hombres robustos con hachas al hombro, sonrientes frente a árboles talados. En una de las imágenes reconocí la misma casa donde estaba, pero detrás de ellos había algo, una sombra alta, deforme, con ojos brillantes. Un detalle que no debía estar ahí, pero que la cámara había capturado igual. En el suelo, junto a la cama, había un cuaderno cubierto de polvo. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban húmedas, algunas pegadas entre sí, pero logré leer unas líneas. «No puedo dormir. El bosque grita. Dice mi nombre. No quiere que corte más. Anoche vi a mis hijos, pero hace semanas que se fueron. No eran ellos. No eran humanos». Las letras se volvían más torcidas con cada página, hasta que solo quedaban garabatos, manchas y dibujos de rostros retorcidos. Cerré el cuaderno, temblando. El aire comenzó a moverse dentro del cuarto. No había ventanas abiertas y, sin embargo, la vela se apagó de golpe. En la oscuridad, escuché un susurro detrás de la puerta, bajo, ronco. «Él sigue aquí». El golpe llegó de repente. Una fuerza invisible empujó la puerta, haciéndome caer. Algo entró, algo que no podía ver, pero sentía su peso en el aire, el olor a madera húmeda, a tierra recién removida. Escuché el roce del hacha sobre el suelo, arrastrándose lentamente hacia mí. Me acurruqué en un rincón, esperando que todo terminara, pero el sonido se detuvo justo frente a mi rostro, y una voz, seca como el tronco de un árbol muerto, susurró: «Tú también me robaste algo». Desperté con el cuerpo empapado en sudor, aunque el aire estaba helado. No recordaba haberme dormido. La lámpara estaba encendida otra vez, pero la llama era débil, casi azul. A mi alrededor, la habitación parecía haber cambiado.
Las paredes estaban más oscuras, el techo cubierto de humedad. En el suelo, el cuaderno seguía abierto, pero las letras ya no estaban donde las había dejado. Ahora formaban una sola frase, escrita con tinta fresca: la selva no olvida. Bajé las escaleras con cautela. El sonido del hacha seguía ahí, pero ya no era constante. Era un ritmo irregular, como si alguien la arrastrara de un cuarto a otro. El olor a humo era más intenso, mezclado con algo que recordaba a carne quemada. Intenté abrir una ventana, pero estaba clavada desde afuera. Toqué los clavos. Aún estaban calientes. Aquello era imposible. Volví al salón principal y vi que el reloj detenido ahora marcaba otra hora. Las manecillas habían avanzado, pero al revés. Cada tic era como un latido invertido. Sentí que el tiempo no corría igual dentro de aquella casa. Afuera, la lluvia había parado, pero la niebla cubría todo. No se oían insectos ni pájaros. La selva había dejado de respirar. Caminé hacia una puerta que no había visto antes. Era pequeña, hecha de tablas mal unidas, con marcas de uñas en la madera. La abrí despacio, y un olor nauseabundo salió de allí, como si el aire estuviera podrido. Dentro había una mesa, y sobre ella, huesos. No eran de animales, eran humanos. Algunos todavía tenían trozos de tela pegados. En la pared colgaban herramientas oxidadas, sierras, ganchos, un martillo con manchas oscuras. Di un paso atrás, aturdido. Entonces vi algo más. En una esquina, medio cubierta por una manta vieja, había una figura sentada. Era un hombre, o lo que quedaba de él, piel seca, huesos a la vista, una mandíbula torcida. El cráneo tenía marcas de cortes profundos, como si lo hubieran abierto a golpes. El hacha estaba a su lado, y en el suelo, junto a sus pies, una caja de madera. La caja estaba cerrada con una cuerda podrida. No sé por qué, pero la abrí. Dentro había fotos, trozos de ropa infantil y un mechón de cabello. Sentí una punzada en el pecho. En una de las fotos aparecía el mismo hombre, el leñador, con 2 niños. Todos sonreían frente a esta misma casa. La fecha detrás decía 1934, 8 años antes. Me arrodillé sin saber si llorar o rezar. Un sonido me sacó del trance, el suelo tembló ligeramente y las herramientas de la pared comenzaron a moverse solas. Una cayó al suelo, luego otra. El aire se llenó de un zumbido bajo, denso. La lámpara estalló, arrojando chispas. En ese instante escuché un grito. No era un rugido animal, ni humano del todo. Venía desde las profundidades de la selva, como si los árboles gritaran juntos. Corrí fuera del cuarto y subí las escaleras, pero el pasillo no terminaba nunca. Cada puerta que abría daba a la misma habitación. La misma cama, las mismas fotos, el mismo cuaderno. Intenté salir, pero los peldaños se multiplicaban, deformándose bajo mis pies. Era como correr dentro de un sueño que no termina. La casa me estaba tragando, absorbiendo mi voluntad. Me detuve al oír pasos sobre el techo. Lentamente el polvo cayó sobre mí. Algo caminaba arriba, pesado, rítmico. Luego el techo cedió un poco y vi una mano negra, ennegrecida por el fuego, asomarse entre las grietas. Retrocedí, tropezando con la pared. La voz volvió, ahora más clara, más humana. Ellos quemaron mi bosque, y ahora yo los cuido a todos. Grité. No sé si fue por terror o desesperación, pero mi voz se perdió entre los ecos. Golpeé la puerta principal una y otra vez, hasta que se abrió. Afuera, la niebla era tan densa que no podía ver a 2 metros de distancia. Corrí sin rumbo, sintiendo la selva cerrarse a mi alrededor. Cada árbol parecía mirarme, cada sombra respiraba, y aunque había dejado la casa atrás, el sonido del hacha seguía acompañándome a cada paso, como si el bosque mismo la empuñara. No sé cuánto tiempo corrí.
La niebla se movía como un ser vivo, envolviéndome, cerrándome el paso. Intentaba orientarme por el sonido del río, pero cada vez que creía acercarme, el ruido cambiaba de dirección. Sentía que giraba en círculos, que la selva me estaba guiando hacia donde ella quería. Y entonces lo comprendí. No había escapado de la casa. La casa estaba en todas partes. Me detuve frente a un árbol gigantesco, con el tronco cubierto de marcas. A primera vista parecían simples cortes de hacha, hasta que distinguí letras, nombres, decenas de ellos, algunos escritos con sangre seca, otros grabados con cuchillos. Luis Andrade, leí al final de una de las raíces. Mi nombre. Retrocedí horrorizado. Aquello no podía haberlo hecho yo. Un sonido me hizo mirar hacia arriba. Algo colgaba de las ramas. Cuerpos se balanceaban lentamente con sogas hechas de lianas. No tenían rostros, solo piel pegada al hueso, pero uno de ellos llevaba el mismo uniforme gris que el mío. Quise gritar, pero el aire no salió. Mis piernas se movieron solas, alejándome, hasta que tropecé y caí de bruces al suelo. Al levantar la vista, lo vi otra vez. El lenador. Estaba de pie a pocos metros, su cuerpo cubierto de ceniza, la mirada vacía, los labios entreabiertos como si aún respirara humo. El hacha en su mano parecía brillar, reflejando una luz que no venía de ninguna parte. Detrás de él, la niebla formaba figuras humanas que se movían, lentas, torcidas. Eran los que murieron aquí. Eran los que nunca salieron. No vine a robarte nada, dije temblando con la voz quebrada, pero el espíritu no respondió. Caminó hacia mí, dejando marcas negras en la tierra. Cada paso hacía que el suelo vibrara. Tú cortaste lo que era mío, susurró. Ahora el bosque corta lo que es tuyo. Intenté correr, pero mis pies se hundieron en el barro. Era como si la tierra me tragara viva. Sentí raíces moverse bajo mis piernas, subiendo lentamente, enroscándose alrededor de mis tobillos. Tiré con fuerza, pero me sujetaban como cadenas. El lenador levantó el hacha y el aire cambió de temperatura. Todo se volvió más denso, irrespirable. Cerré los ojos esperando el golpe, pero nunca llegó. En lugar de eso, escuché un sonido bajo, gutural, como un lamento prolongado que venía de los árboles. Cuando abrí los ojos, él ya no estaba. El bosque entero parecía arder con una luz interna, rojiza, como si las raíces brillaran desde dentro. Caminé con dificultad, liberándome de las raíces. A lo lejos, vi una silueta. Era una mujer. Tenía el cabello largo y negro y en sus brazos llevaba algo. Me acerqué, creyendo que era una persona viva. Pero cuando la luz de la niebla la tocó, vi su rostro, vacío, con la piel blanca y los ojos hundidos. En sus brazos no había un niño, sino un tronco, envuelto en tela. Grité, pero ella no reaccionó. Simplemente giró la cabeza hacia mí y en ese instante toda la selva pareció gemir. Los árboles se doblaron, el suelo se abrió y el aire se llenó de cenizas. La mujer desapareció y el lenador reapareció detrás de mí. Sentí su aliento en mi cuello, caliente, húmedo, podrido. «Ellos eran mi bosque», dijo, y de pronto una ráfaga de viento me empujó con tanta fuerza que caí en una grieta llena de agua. Caí y caí sin fin, hasta golpearme contra algo duro. El agua me cubría el rostro y la oscuridad era total. Nadé a ciegas buscando la superficie hasta que mis manos tocaron madera. Subí y salí, otra vez dentro de la casa, pero esta vez estaba ardiendo. Las paredes se consumían, el techo se derrumbaba y el olor a humo llenaba mis pulmones. En medio del fuego, vi figuras moviéndose, sombras humanas, gritando sin voz. El lenador estaba en el centro del fuego, erguido, intacto. Me miró y por primera vez vi sus ojos verdaderos. Eran los míos. Comprendí que no era un espectro ajeno.
Era una parte de mí, la culpa hecha carne, el eco de todo lo que había destruido. La casa se vino abajo y el fuego me tragó. Pero antes de perder la conciencia, escuché un susurro entre las llamas. Ahora tú cuidas el bosque. Desperté con el cuerpo cubierto de ceniza. El aire era espeso, caliente, y la lluvia caía con una calma extraña, sin ruido, como si el cielo estuviera cansado de gritar. Me incorporé lentamente. La casa ya no estaba. Solo quedaban restos de madera quemada y un olor insoportable a tierra mojada y carne vieja. Miré mis manos. Tenían marcas negras, como si el fuego se hubiera quedado dentro de mi piel. Intenté orientarme, pero todo era diferente. La selva ya no era la misma. Los árboles eran más altos, las hojas más oscuras. No había animales, ni pájaros, ni insectos. Todo estaba inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Caminé sin rumbo, siguiendo el sonido del río, pero cada paso me alejaba más de cualquier señal de vida. Era como si el bosque se moviera conmigo, cambiando su forma a cada respiración. Encontré un claro. En el centro una cruz hecha con ramas secas. Me acerqué despacio. En su base había 3 nombres escritos en la tierra con piedras pequeñas. El primero era el del leñador, el segundo, el de una mujer, el tercero, el mío. Me arrodillé, temblando. No podía ser una coincidencia. Alguien lo había escrito, o algo. Una ráfaga de viento sopló y borró las letras, como si el bosque no quisiera que siguiera leyendo. Escuché pasos detrás de mí. No giré. Ya sabía lo que vería. La voz llegó suave, como un eco arrastrado entre los árboles. Ahora conoces su historia, y la tuya. Cerré los ojos. Sentí la tierra bajo mis dedos, viva, palpitante. Me di cuenta de que la respiración que oía no era la mía. Era la del bosque. Todo el tiempo había estado respirando conmigo. Intenté hablar, pedir perdón, gritar algo, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Mi voz se quebró y lo único que salió fue un gemido. El aire se llenó de susurros, miles de voces, todas diciendo lo mismo, en un idioma que no conocía, pero que comprendía perfectamente. Quédate. Me puse de pie. El sol comenzaba a salir entre las nubes, pero la luz no me alcanzaba. Cada rayo se detenía a unos metros de donde estaba, como si la selva me protegiera o me ocultara. Miré mis manos otra vez. Las marcas negras se habían extendido hasta los antebrazos. La piel se agrietaba y debajo de ella vi algo moverse. Raíces, pequeñas, finas, latiendo bajo mi carne. Corrí. No sabía hacia dónde. Solo corrí, tropezando con ramas, cayendo, levantándome una y otra vez. Pero el bosque no tenía fin. La niebla se alzaba como muros y el suelo parecía girar bajo mis pies. Cada vez que giraba la cabeza, veía sombras siguiéndome, moviéndose entre los troncos. No eran jaguares, eran personas, docenas de ellas, con ojos vacíos, susurrando mi nombre. Finalmente, el río apareció frente a mí. Me lancé al agua con todas mis fuerzas, intentando cruzarlo. Pero el agua era espesa, casi negra, y olía a metal. Al mirar hacia abajo, vi reflejos de rostros deformes que me observaban desde el fondo. Intenté nadar más rápido, pero sentí que algo me sujetaba los tobillos. Raíces, otra vez, las mismas de antes, pero ahora vivas, pulsando como venas. Me hundí. El agua cubrió mi rostro y el silencio se hizo total. En la oscuridad vi la figura del leñador esperándome. Ya no era una sombra, era carne, hueso, fuego. Extendió su mano y sin entender por qué, la tomé. No hubo dolor. Solo una sensación extraña, como si por fin respirara aire puro después de siglos. Y supe, sin necesidad de palabras, que ya no estaba escapando. Estaba volviendo a casa. Cuando abrí los ojos, el sol brillaba sobre la selva. Los árboles susurraban con el viento.
Todo parecía tranquilo, pero donde antes había un hombre, ahora solo quedaba un tronco, cubierto de raíces frescas. En el aire, un murmullo suave se confundía con el canto de los pájaros. El guardián está despierto. Han pasado días, o tal vez años, no lo sé. Aquí el tiempo no existe, solo la respiración lenta del bosque y el murmullo de las hojas. A veces creo escuchar mi nombre entre el viento, pero ya no sé si me pertenece. Recuerdo vagamente la prisión, los muros húmedos, los gritos. Todo eso parece tan lejano, tan insignificante, porque ahora comprendo que nunca escapé. Solo crucé de una celda a otra, una más grande, hecha de raíces y silencio. A veces veo sombras que caminan entre los árboles. Son hombres como yo, fugitivos, perdidos, desesperados. Los observo sin moverme, los escucho gritar mi nombre pidiendo ayuda, pero no respondo. El bosque decide quién entra y quién sale, y yo solo soy su voz. Me convierto en viento, en eco, en una presencia que los guía o los pierde. Es curioso cómo el miedo puede volverse costumbre cuando uno ya no es del todo humano. Si algún día llegas a este lugar, si alguna vez te atreves a cruzar el río y ves una casa vieja escondida entre los árboles, no entres. No importa lo que escuches ni lo que veas moverse entre la niebla. Esa casa no existe. O tal vez sí, pero no pertenece a este mundo, porque aquí, en el corazón del bosque, el leñador sigue vivo y yo también.